La polvareda se alzaba en densas nubes sobre la llanura española, mientras los cascos de más de 600 soldados franceses a caballo golpeaban la tierra seca. Era el 19 de julio de 1808, y el sol del mediodía caía sin piedad tanto sobre hombres como sobre caballos. El comandante Jean-Baptiste Leclerc alzó su espada curva, apuntando hacia las posiciones españolas, visibles a poco más de 800 metros de distancia. Desde su posición más elevada, podía ver las oscuras siluetas de los cañones enemigos dispuestos en semicírculo, como los dientes de un depredador acechando a su presa. Los soldados franceses a caballo representaban lo mejor de la caballería de Napoleón. Veteranos de Austerlitz y Jena, estos jinetes habían aplastado a prusianos y austriacos con la misma facilidad con la que un martillo rompe un huevo. Sus uniformes verdes con ribetes dorados brillaban al sol, y sus cascos de latón reflejaban la luz como espejos pulidos. Cada hombre portaba un fusil corto, una espada pesada y 2 pistolas. Eran máquinas de guerra perfectamente entrenadas y jamás habían conocido la derrota. Pero lo que no sabían era que estaban a punto de enfrentarse a algo completamente diferente. 3 meses antes, España había estallado en una rebelión masiva contra la ocupación francesa. El 2 de mayo en Madrid marcó el inicio de una guerra que pronto consumiría toda la península. Napoleón cometió un grave error de cálculo al subestimar el orgullo español. Creía que España aceptaría dócilmente a su hermano José Bonaparte como rey, tal como otras naciones europeas habían aceptado el dominio francés. Estaba terriblemente equivocado. La noticia del levantamiento de Madrid se había extendido como la pólvora por toda España. En cada ciudad, pueblo y aldea, los españoles se alzaban en armas. No eran soldados profesionales. Muchos eran campesinos, artesanos, comerciantes y nobles unidos por una causa común: expulsar a los invasores. Rápidamente se formaron gobiernos locales que organizaron la resistencia. El general Francisco Javier Castaños había logrado reunir un ejército en Andalucía, aprovechando la pasión patriótica que ardía en el corazón de todos los españoles. Las fuerzas de Castaños incluían una batería de artillería al mando del capitán Carlos Mendoza. Este oficial había servido en las guerras coloniales estadounidenses y conocía el valor del fuego disciplinado. Sus artilleros, aunque algunos eran reclutas recientes, habían sido entrenados con reglas estrictas. Mendoza priorizaba la precisión sobre la velocidad, la disciplina sobre la prisa. Sus hombres podían cargar y disparar sus cañones de 8 libras en menos de 2 minutos, una hazaña notable para la época. Manuel Rodrigo era uno de esos artilleros. A los 24 años había dejado su herrería en Sevilla para unirse al ejército español. Sus manos, acostumbradas al martillo y al unque, ahora manejaban los pesados proyectiles de hierro con la misma destreza. Junto a él servían su hermano menor, Antonio, y su primo, Miguel. Los 3 habían jurado que ningún francés pisaría su suelo sin pagar un precio de sangre. La batería española constaba de 12 cañones de campaña situados en una ligera elevación que dominaba la llanura. Era una posición sólida. Los cañones estaban espaciados a intervalos precisos, lo que permitía superponer campos de tiro. Tras ellos, 3 líneas de infantería protegían contra cualquier fuerza que pudiera alcanzar las piezas. Mendoza había elegido personalmente el terreno, descartando 3 ubicaciones antes de decidirse por esta. El comandante Leclerc observaba las posiciones españolas a través de su catalejo. Podía ver los cañones, podía ver la infantería, pero lo que no podía ver era la férrea voluntad que anidaba en el corazón de cada defensor. Para él, eran simplemente otro enemigo al que aplastar en el camino hacia la victoria francesa. Sus soldados a caballo habían cargado contra las formaciones austriacas en Wagram, habían roto las líneas prusianas en Hof. ¿Qué podían hacer unos pocos españoles reunidos apresuradamente contra la maquinaria militar más perfeccionada de Europa? Esa arrogancia estaba a punto de costarle caro. El plan de Leclerc era simple y directo, como correspondía a un oficial de caballería. Sus soldados a caballo cargarían en formación cerrada, absorberían las descargas iniciales de artillería gracias a su velocidad y número, y luego abrumarían a las baterías enemigas.
Una vez silenciados los cañones, la infantería española quedaría expuesta y vulnerable. Era una táctica que había funcionado decenas de veces. Pero Mendoza también tenía un plan. Había estudiado las tácticas de la caballería francesa durante meses, analizando informes de batallas anteriores. Sabía que los soldados a caballo dependían de su velocidad y masa para romper las defensas. Su estrategia era simple: convertir ese exceso de confianza en su perdición. No dispararía cuando los soldados a caballo estuvieran lejos, ni tampoco cuando estuvieran cerca. Dispararía en el momento preciso en que les fuera imposible detenerse o girar. Manuel Rodrigo revisó la carga de su cañón por tercera vez. La bala de hierro estaba firmemente asentada sobre la carga de pólvora. La mecha estaba seca y lista. Sus compañeros ocuparon sus posiciones, uno en la rueda izquierda, otro en la derecha, un tercero listo con la siguiente carga. Todo estaba preparado. La mañana había comenzado con una quietud engañosa. Las tropas españolas habían ocupado sus posiciones antes del amanecer, moviéndose en la oscuridad para evitar ser detectadas por las patrullas francesas. Cada artillero conocía su tarea específica. Las dotaciones de los cañones habían practicado sus movimientos hasta que se convirtieron en algo natural: cargar, apuntar, disparar, retroceder, limpiar el cañón, recargar. El ciclo letal de la artillería napoleónica. Mendoza había pasado la noche anterior inspeccionando personalmente cada pieza. Comprobó que las ruedas estuvieran bien engrasadas, que los cañones estuvieran firmemente asentados en sus cureñas, que las reservas de pólvora estuvieran secas y protegidas. No dejó nada al azar. Sabía que en el caos de la batalla, los pequeños detalles marcaban la diferencia entre la victoria y la derrota. Los soldados franceses a caballo habían acampado a 5 kilómetros de distancia en un olivar abandonado. Durante la noche, sus guardias detectaron movimientos españoles, pero no pudieron determinar el tamaño de las fuerzas enemigas. Leclerc había ordenado una misión de exploración al amanecer, pero los exploradores españoles habían mantenido a raya a los franceses con escaramuzas de fusilería. Para cuando el sol alcanzó su punto más alto, Leclerc decidió que ya había esperado suficiente. La orden de formación llegó con toques de corneta que resonaron por todo el campamento francés. Los soldados a caballo se apresuraron a ensillar sus monturas, comprobando las correas de la silla y los estribos con la eficiencia que da su experiencia. Los caballos, percibiendo la tensión de sus jinetes, pateaban nerviosos y meneaban la cabeza. Eran animales magníficos, seleccionados por su tamaño y resistencia. Un soldado a caballo francés montaba un caballo que podía pesar más de 500 kilogramos, capaz de soportar el peso, las armas y el equipo del jinete sin perder velocidad. Pierre Dubois revisó las pistolas en su silla por quinta vez. Era un veterano de 32 años, nacido en Normandía, hijo de un granjero. Se había alistado en el ejército a los 18, buscando aventura y gloria. Las había encontrado, junto con cicatrices que le cruzaban la espalda y una herida de espada en el muslo izquierdo que aún le dolía cuando llovía, pero nunca flaqueó. Era un soldado a caballo del imperio, y los soldados a caballo no conocían el miedo, o eso creía él. La formación francesa se desplegó en 3 líneas. La primera constaba de 200 soldados a caballo en formación cerrada, separados apenas por 1 metro entre cada jinete. La segunda línea, 100 metros por detrás, contenía otros 200 hombres listos para aprovechar cualquier brecha abierta por la primera oleada. La tercera línea, compuesta por los últimos 200 soldados a caballo, serviría de reserva y para perseguir al enemigo en fuga. Era una formación estándar, probada en docenas de campos de batalla por toda Europa. Desde su posición, Manuel pudo ver cómo la masa de caballería francesa comenzaba a moverse, primero al paso, luego al trote. El suelo empezó a temblar ligeramente bajo sus pies. Era un fenómeno que había oído describir, pero nunca había experimentado: el impacto de cientos de cascos golpeando la tierra. El sonido se intensificó, un trueno lejano que se acercaba cada vez más. Mendoza caminaba tras la línea de cañones, con voz serena y firme. «Nadie dispare hasta mi orden. Nadie. No me importa si los tienen a 50 metros. Esperen mi señal». Sus artilleros asintieron, tragando saliva con dificultad.
Algunos eran veteranos, que ya habían combatido. Otros, como Manuel, tendrían su bautismo de fuego en los próximos minutos. El capellán del regimiento había recorrido las posiciones al amanecer, ofreciendo bendiciones y confesando. Muchos hombres habían aprovechado la oportunidad, no porque dudaran de su causa, sino porque sabían que la batalla no respetaba ni la justicia ni la valentía. Una bala de cañón podía matar al cobarde y al héroe con la misma indiferencia. En la guerra, la única certeza era la incertidumbre. Los soldados franceses a caballo aceleraron a medio galope. Ya estaban a 600 metros. El suelo que levantaban ocultaba parcialmente sus filas, dándoles una apariencia fantasmal, como espectros emergiendo de la niebla. Las espadas brillaban al sol. Cuando los oficiales las alzaron, apuntando hacia adelante, el rugido de 600 hombres gritando «¡Viva el emperador!» se oía claramente. Una oleada de sonido diseñada para aterrorizar al enemigo antes de que las espadas hicieran su trabajo. Pero los soldados artilleros españoles no se movieron, permanecieron en sus puestos con las manos firmes en la línea de fuego y la mirada fija en su capitán. Mendoza observaba la carga con expresión impasible, como si estuviera presenciando un parlido en lugar de una avalancha mortal que se precipitaba hacia él. Su calma era contagiosa. Si el capitán no mostraba miedo, no había motivo para temer. 500 metros. Los soldados a caballo ya galopaban a toda velocidad. El suelo temblaba como si hubiera sido sacudido por un terremoto. Algunos caballos tropezaron en terreno irregular, rompiendo la formación, pero la masa general se mantuvo en su sitio. Era una visión aterradora. Un muro de acero, fuerza y determinación francesa avanzando hacia las posiciones españolas como una ola inoponible. 400 metros. Manuel ahora podía ver los rostros de cada jinete. Podía ver la ferocidad en sus ojos, la determinación en sus mandíbulas apretadas. Podía ver las espadas alzadas, listas para asestar tajos mortales. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Tendido, las probabilidades de alcanzar su objetivo eran mínimas. Las balas silbaban sobre las cabezas de los artilleros o impactaban en el suelo frente a ellos. Una impactó en el escudo de un cañón con un estruendo metálico. 200 metros. Era una distancia suicida para mantener el fuego. Cualquier manual táctico recomendaba abrir fuego al menos a 400 metros de distancia. Pero Mendoza conocía algo que los manuales no enseñaban: la psicología de la carga de caballería. Sabía que a esa distancia los caballos estaban completamente entregados a su carrera. No podían detenerse, no podían girar. Solo podían seguir adelante. 150 metros. Mendoza alzó su espada. El gesto fue pequeño, casi delicado, pero todos los artilleros lo vieron como si el tiempo se hubiera ralentizado. 125 metros. Los soldados franceses a caballo galopaban a toda velocidad. Sus gritos de guerra ahogaban casi cualquier otro sonido. Pierre Dubois, en la primera línea francesa, ya distinguía los detalles de los cañones españoles y los rostros de los artilleros tras ellos. La victoria estaba a punto de alcanzarse. ¡Fuego! El mundo explotó. 12 cañones dispararon al unísono, creando una cortina de humo tan densa que por un instante pareció como si la tierra misma hubiera vomitado una nube gris. El rugido fue ensordecedor, un trueno artificial que resonó por la llanura. Las balas de cañón, esferas de hierro de 4 kilogramos cada una, salieron disparadas de las bocas a velocidades superiores a los 400 metros por segundo. A esa distancia, el efecto fue devastador. Las primeras balas impactaron directamente en la masa de caballería. Un proyectil impactó a un caballo en el pecho, atravesándolo por completo y derribando al jinete que iba detrás. Otro proyectil cortó las patas delanteras de 3 caballos seguidos, haciéndolos rodar en una maraña de carne, huesos rotos y jinetes derribados. Un tercer proyectil pasó zumbando junto a los jinetes a la altura del pecho, decapitando a 2 soldados a caballo y arrancándole el brazo a un tercero antes de perder velocidad. Pero lo peor no fueron los impactos directos, fueron los rebotes. Las balas de cañón no se detenían al tocar el suelo. Sobre la tierra compacta de la llanura española rebotaban como piedras en el agua, alcanzando alturas impredecibles.
Un proyectil rebotó 3 veces, impactando a caballos y jinetes con cada impacto. Otro recorrió la formación como una bola de bolos mortal, rompiendo piernas y aplastando a los caídos. La línea del frente francesa se desintegró. Donde segundos antes había una formación ordenada de 200 jinetes, reinaba el caos. Caballos sin jinetes corrían desbocados en todas direcciones. Jinetes sin caballos se pusieron de pie con dificultad, solo para ser pisoteados por sus propios camaradas que venían por detrás. Los gritos de hombres y animales heridos creaban una sinfonía de agonía espeluznante. Pierre Dubois había tenido suerte. Su caballo tropezó justo antes de la descarga, haciéndole caer tras la línea de fuego. Ahora, tendido en el suelo, sin hálito, observaba horrorizado el resultado. Había presenciado batallas antes, había visto morir a camaradas, pero nunca había presenciado una destrucción tan concentrada, precisa y brutal. ¡Recarga! La voz de Mendoza atravesó el humo y la confusión. Sus artilleros estaban en movimiento, realizando sus tareas con precisión mecánica. Los soldados limpiaban los cañones con munición húmeda, apagando cualquier brasa restante que pudiera detonar prematuramente la siguiente carga. Otros llevaban cartuchos nuevos de pólvora, insertándolos en las bocas aún humeantes de los cañones. Las bolas de hierro rodaban hacia adelante, empujadas hasta el fondo del cañón. Manuel trabajaba como una máquina. Sus manos se movían por instinto, ejecutando cada paso en la secuencia exacta que había practicado cientos de veces. Limpiar, cargar, empacar, apuntar. No pensaba en los hombres que acababa de matar. No podía permitirse ese lujo. La segunda línea francesa ya se acercaba. Los soldados a caballo de la segunda oleada habían presenciado el desastre que había asolado a sus camaradas, pero el ímpetu de su carga era demasiado grande para detenerlos. Además, eran soldados del imperio. Habían sido entrenados para mantener la formación sin importar las bajas. Un soldado a caballo francés no retrocedía, avanzaba. Siempre avanzaba, porque retroceder significaba deshonra y probablemente la ejecución por cobardía. El comandante Leclerc, observando desde la retaguardia con creciente horror, se dio cuenta de su error. Los españoles no eran unos novatos. Habían esperado hasta el último momento, hasta que sus proyectiles causaran el máximo daño y el enemigo fuera incapaz de reaccionar. Era una táctica que requería nervios de acero y una disciplina absoluta. Estas no eran cualidades que esperaba encontrar en lo que suponía que sería un ejército improvisado de campesinos. La segunda línea francesa llegó a la zona de aniquilación. 80 metros separaban a los soldados a caballo de las baterías españolas. Podían ver las caras de los artilleros, verlos recargar frenéticamente. Si lograban alcanzar las baterías en los próximos 30 segundos, podrían destruirlas antes de que pudieran volver a disparar. Pero 30 segundos se les hicieron eternos. ¿Listos? Mendoza observaba con ojo experto el avance de sus equipos. 11 de los 12 cañones estaban cargados. El 12º tenía problemas con un proyectil atascado. La 11ª batería suspendida. El resto, listos. 60 metros. Los artilleros españoles se alejaron de sus piezas, con las cuerdas de disparo tensas en las manos. Algunos cerraron los ojos. Otros los mantuvieron abiertos, observando con morbosa fascinación la embestida que se acercaba. Manuel mantuvo los ojos abiertos. Quería ver, necesitaba ver. 50 metros. Antes de que llegaran las horas decisivas. Y créanme, lo que sucedió después cambió el curso de toda la guerra. Queremos saber desde qué ciudad o país están viendo la guerra. Escríbanlo en los comentarios. Si quieren historias de guerra más detalladas como esta, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Un me gusta ayuda a que estos importantes eventos históricos lleguen a más gente. Ahora, volvamos a ese momento crucial. 40 metros. ¡Fuego! 11 cañones volvieron a escupir hierro y muerte. Esta vez, el efecto fue aún más devastador que la primera descarga. A corta distancia, los proyectiles tenían mayor fuerza. No solo abatieron jinetes y caballos, sino que los destrozaron.
Una bala alcanzó a un soldado a caballo en el torso, partiéndolo literalmente en dos. Otra decapitó a un caballo y continuó aplastando el cráneo del jinete que iba detrás. La formación francesa se desmoronó por completo. Los pocos soldados a caballo que sobrevivieron a la segunda descarga ya no mantuvieron el orden. Algunos intentaron avanzar, más por impulso que por voluntad propia. Otros tiraron de las riendas, intentando desesperadamente hacer girar a sus monturas. Varios caballos, enloquecidos por el terror y el dolor, simplemente se desbocaron, arrastrando a sus jinetes en direcciones aleatorias. Y entonces la infantería española abrió fuego. Las 3 líneas de infantería que habían permanecido en silencio tras las baterías alzaron sus fusiles. Más de 1000 fusiles apuntaban a los restos de la carga francesa. La orden de disparar sonó y una descarga masiva de plomo voló hacia los soldados a caballo supervivientes. A esa distancia, ni siquiera los tiradores más inexpertos podían fallar. Los soldados a caballo cayeron como trigo ante la guadaña. Las balas de fusil, aunque menos devastadoras que las de cañón, eran igualmente letales para hombres y bestias desprotegidos. Un proyectil atravesó el hombro de un soldado a caballo, obligándolo a soltar su espada con un grito. Otro impactó a un caballo en el ojo, haciendo que el animal rodara con su jinete atrapado. Un tercero impactó en la pistola de un soldado que llevaba en el cinturón, provocando que explotara y quemara gravemente al hombre. Pierre Dubois finalmente logró ponerse de pie. Su uniforme estaba cubierto de polvo y sangre, aunque no toda era suya. A su alrededor, la llanura se había convertido en una versión terrenal del infierno. Los cadáveres de hombres y caballos yacían en el suelo. Los heridos gemían y clamaban por sus madres, por Dios, por cualquiera que pudiera aliviar su agonía. El olor a pólvora quemada se mezclaba con el hedor fétido de entrañas destrozadas y sangre fresca. Miró hacia atrás buscando su unidad, órdenes, algo que le indicara qué hacer. Pero no había ninguna unidad. La formación había desaparecido. Los soldados a caballo supervivientes de las 2 primeras líneas estaban dispersos por la llanura. Algunos intentaban retirarse. Otros estaban paralizados por la conmoción, incapaces de procesar lo que acababa de suceder. La tercera línea francesa, los 200 soldados de reserva a caballo, se detuvo a 300 metros de las posiciones españolas. Su comandante, un mayor llamado Antoine Husseau, observó el desastre con una mezcla de horror e incredulidad. Había servido a las órdenes de Murat, el mejor comandante de caballería de Europa. Había cargado en Eylau, donde la nieve se había teñido de rojo con sangre prusiana. Había destrozado los cuadros austríacos en Wagram, pero nunca había presenciado una masacre como esta. Rousseau sabía que ordenar otra carga sería suicidio. Los españoles aún tenían sus cañones intactos. Su infantería estaba fresca y ahora fortalecida por la moral de haber aplastado a la élite de la caballería francesa. Otra carga solo añadiría más efectivos al campo de batalla. Pero retirarse sin intentar rescatar a los supervivientes tampoco era impensable. Los soldados a caballo no abandonaban a sus compañeros. Tomó una decisión que salvaría vidas, pero le costaría la carrera. Una retirada organizada, recogiendo a los heridos y alternando pelotones para dar cobertura. Fue la decisión correcta, pero no la que el comandante Leclerc quería oír. Desde su posición, Leclerc observó con creciente furia cómo su reserva se retiraba sin ni siquiera intentar un ataque. En su mente, forjada en las victorias de Austerlitz y Jena, la retirada equivalía a la derrota, y los franceses no la aceptaban. Espoleó su caballo, galopando furiosamente hacia donde Rousseau lideraba la retirada. «Mayor, ¿qué demonios cree que está haciendo? Le ordeno que cargue inmediatamente». Rousseau se volvió hacia su superior con una expresión que mezclaba respeto y determinación. «Señor, una carga sería una pérdida de vida sin sentido. Los españoles están completamente preparados. Hemos perdido más de la mitad de nuestras fuerzas. Necesitamos reagruparnos». «Los soldados a caballo del imperio no se reagrupan. Avanzan». La voz de Leclerc rebosaba furia.
Si no ordenan la carga de inmediato, los acusaré de cobardía ante un tribunal militar. Fue un momento que definiría no solo esa batalla, sino también la naturaleza misma de la guerra de la independencia española. Rousseau podía obedecer, enviando a sus hombres a una muerte segura para satisfacer el orgullo de un comandante obstinado, o podía desobedecer una orden directa, salvando vidas, pero arruinando su carrera y posiblemente enfrentándose a un pelotón de fusilamiento. Él eligió a sus hombres. Comandante Leclerc, me niego a obedecer esa orden. Puede hacer conmigo lo que quiera después, pero no enviaré a 200 hombres a morir por nada. El silencio que siguió fue absoluto. Los soldados a caballo que se encontraban cerca observaban el enfrentamiento con los ojos abiertos. En el ejército francés, la desobediencia era el delito más grave. Pero todos sabían que Rousseau tenía razón. Atacar ahora sería un suicidio sin sentido. Leclerc palideció, y luego se sonrojó. Su mano se dirigió a su espada, pero se detuvo. Arrestar a Rousseau en medio del campo de batalla solo empeoraría las cosas. Esto no ha terminado. El mayor responderá por esto. Mientras los franceses se retiraban, Mendoza permitió que sus artilleros cesaran el fuego. No tenía sentido desperdiciar munición en un enemigo en retirada. Además, ya habían logrado su objetivo. Los soldados franceses a caballo, la temible caballería que había aterrorizado a Europa, habían sido diezmados por la artillería española, bien posicionada y mejor operada. Manuel por fin se permitió respirar. Le temblaban las manos, la adrenalina del combate se desvanecía, dejando tras de sí un cansancio que parecía calarle los huesos. Miró el campo de batalla y sintió una mezcla de triunfo y náuseas. Habían ganado, sí, pero el coste en vidas humanas fue terrible, incluso cuando se trataba de vidas enemigas. Su hermano Antonio se acercó con una sonrisa temblorosa en su rostro cubierto de pólvora. «Lo logramos, hermano, de verdad que lo logramos». Miguel, su primo, se unió a ellos, todavía con la bala que había usado para cargar el cañón. Los franceses pensaron que éramos aficionados. Les demostramos lo que los aficionados españoles pueden hacer cuando defienden su tierra. Mendoza caminó entre sus piezas, inspeccionando los daños y comprobando el estado de sus hombres. Un cañón sufrió una grieta en su cureña cuando uno de los últimos soldados a caballo llegó a él antes de caer, pero los 12 cañones seguían funcionando. 3 hombres resultaron heridos por fuego de fusilería francés, ninguno de ellos mortal. Considerando lo que habían sufrido, las bajas fueron milagrosamente escasas. El capitán se paró ante sus artilleros, con expresión seria pero con un destello de orgullo en los ojos. «Hombres», dijo, «hoy han demostrado que los españoles no solo podemos resistir al invasor francés, sino que podemos aplastarlo. Esta victoria resonará por toda España. Recuerden siempre este día». La tarde cayó sobre la llanura española, tiñendo el cielo de tonos naranjes y rojos que parecían reflejar la sangre derramada. Los españoles enviaron equipos médicos al campo de batalla para socorrer a los heridos, tanto los suyos como los franceses. Fue un gesto que sorprendió a muchos soldados a caballo capturados. Esperaban ser ejecutados o abandonados a su suerte. En cambio, los médicos españoles les vendaron las heridas y les ofrecieron agua. Pierre Dubois estaba entre los capturados. Tenía una pierna rota y múltiples contusiones, pero estaba vivo. Un médico español le había entablillado la pierna y le había administrado ládano para el dolor. Mientras yacía en una carreta a la espera de ser trasladado a un hospital de campaña, reflexionó sobre lo sucedido. Había comenzado el día como un soldado a caballo del imperio, invencible y orgulloso. Lo terminaba prisionero de un enemigo al que había subestimado catastróficamente. Las bajas francesas fueron devastadoras. De 600 soldados a caballo que iniciaron la carga, menos de 300 regresaron a sus líneas. De esos 300, casi la mitad resultaron heridos. Más de 150 murieron en el campo de batalla. Sus cuerpos formaron un rastro sombrío que marcaba la ruta de la carga. Otros 100 resultaron gravemente heridos y probablemente no sobrevivirían a la noche. 50 más fueron capturados. Pero las cifras no lo contaban todo. Lo que se había desmoronado no era solo una formación de caballería, era el mito de la invencibilidad francesa. Los soldados a caballo eran una élite, veteranos de docenas de batallas victoriosas. Si la artillería española los destruía tan completamente, ninguna unidad francesa estaba realmente a salvo en España.
El general Castaños llegó al campo de batalla al anochecer. Había estado coordinando otras operaciones, pero la noticia de la victoria se había difundido rápidamente. Encontró a Mendoza supervisando la recolección de munición sin disparar y el mantenimiento de los cañones. Ambos hombres se saludaron con respeto mutuo. Capitán Mendoza, me han informado que sus baterías repelieron una carga de soldados franceses a caballo con mínimas bajas. ¿Es correcto? Mendoza asintió. Señor, los franceses atacaron en formación cerrada en terreno abierto. Esperamos hasta estar completamente seguros de acertar. Entonces disparamos 2 descargas concentradas. La infantería proporcionó fuego de apoyo. Los franceses sufrieron aproximadamente el 60% de bajas antes de retirarse. Castaño sonrió. No era una sonrisa de júbilo por las muertes, sino de satisfacción profesional. Esta victoria es justo lo que España necesita. Demostraremos a los franceses que cada metro de suelo español les costará sangre. ¿Están sus operaciones listas? Completamente, señor. Listos para la próxima batalla. En este punto de la batalla, y antes de explicar las consecuencias finales de esta operación, forjemos una comunidad. ¿De dónde eres? ¿De España, México, Argentina, Colombia o de algún otro lugar? Comparte tu opinión sobre esta batalla histórica. Si te gusta este contenido, apóyanos con una suscripción. Continuemos con las dramáticas consecuencias. La noticia de la victoria corrió como la pólvora por toda España. En todos los pueblos y ciudades, la gente celebraba. No fue solo una victoria militar, fue psicológica. Los españoles habían demostrado que podían enfrentarse y derrotar a las tropas francesas en combate abierto. El levantamiento, que muchos temían que sería rápidamente aplastado, ahora parecía tener una verdadera posibilidad de éxito. Para los franceses, la derrota tuvo consecuencias inmediatas. Leclerc fue relevado del mando y enviado de vuelta a Francia en desgracia. Su carrera militar había terminado. Paradójicamente, Rousseau fue arrestado inicialmente por desobediencia, pero luego liberado discretamente al quedar claro que había salvado la tercera línea de la destrucción. Se le asignarían otras tareas, lejos de la península ibérica. La batalla también obligó a replantear las tácticas francesas en España. Los comandantes napoleónicos comenzaron a comprender que España no sería una campaña rápida como la de Austerlitz o Jena. Los españoles lucharon con una fiereza nacida del patriotismo y la defensa de su patria. Conocían el terreno, contaban con el apoyo de la población local y, como demostró esta batalla, podían emplear tácticas sofisticadas cuando se les presentaba la oportunidad. Manuel Rodrigo y sus compañeros artilleros fueron condecorados por su valentía. La batería Mendoza recibió reconocimiento oficial y se convirtió en una unidad de élite del ejército español. En los años siguientes participarían en numerosas batallas más, manteniendo siempre la reputación de precisión y disciplina que habían demostrado aquel día de julio. La batalla también tuvo consecuencias estratégicas más amplias. Formó parte de una serie de victorias españolas tempranas que culminarían en la batalla de Bailén tan solo 2 semanas después. Bailén sería la primera vez que un ejército napoleónico entero se rindiera en batalla abierta, una conmoción que resonaría en toda Europa. La resistencia española demostraría que Napoleón no era invencible, inspirando a otras naciones a renovar su resistencia contra el dominio francés. Para los soldados franceses a caballo, la batalla se convirtió en una dolorosa lección. En futuras operaciones en España, la caballería francesa se volvería mucho más cautelosa al enfrentarse a posiciones de artillería fortificadas. Nunca volverían a cargar con la misma confianza despreocupada que habían mostrado aquel día. El mito de su invencibilidad había sido destrozado por los cañones españoles, bien posicionados y mejor operados. Al caer la noche por completo sobre el campo de batalla, los equipos españoles trabajaban a la luz de las antorchas para enterrar a los muertos. Cavaron fosas comunes para los franceses, marcadas con sencillas cruces. Los españoles caídos recibieron entierros individuales. Era una tarea ardua, pero necesaria. La guerra continuaría, y pronto habría más muertos que enterrar. Mendoza permaneció en el campo hasta que retiraron el último cuerpo. Observó cómo las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno, pensando en los hombres que habían muerto ese día, franceses y españoles. Todos eran soldados que cumplían órdenes. Todos tenían familias esperándolos en casa. La guerra era un asunto brutal y cruel, no importaba qué bando saliera victorioso. Los años transformaron el campo de batalla en tierras de cultivo. Los agricultores que cultivaban la tierra desenterraban ocasionalmente reliquias de aquel día.
botones de uniforme, fragmentos de espadas, balas de fusil aplastadas. Cada hallazgo era un recordatorio silencioso de la violencia que había consumido aquel lugar. En julio de 1808, los ancianos del pueblo cercano contaron a sus nietos historias sobre el día en que la tierra tembló y el aire se llenó de truenos artificiales. La batalla contra los soldados franceses a caballo pasó a ser parte del patrimonio nacional español. No fue la batalla más grande de la Guerra de la Independencia, ni la de mayor importancia estratégica, pero simbolizó algo esencial: la capacidad del pueblo español de resistir y derrotar al aparentemente invencible ejército napoleónico. Fue una historia de coraje, sí, pero también de inteligencia táctica y disciplina. Manuel Rodrigo sobrevivió a toda la guerra. Participó en otras 16 batallas importantes antes del fin del conflicto en 1814. Vio caer a su hermano Antonio en Vitoria en 1813, alcanzado por la artillería francesa. Miguel perdió un brazo en Salamanca. La guerra dejó cicatrices físicas y emocionales en todos los veteranos, marcas que llevarían hasta la tumba. Tras el conflicto, Manuel regresó a su herrería en Sevilla, pero nunca habló mucho de sus experiencias. Algunos horrores eran indescriptibles. El capitán Mendoza ascendió al rango de coronel y luego a general de brigada. Su manual de tácticas de artillería, escrito después de la guerra, se convirtió en texto de referencia en las academias militares españolas durante décadas. En él, dedicó un capítulo entero a la importancia del fuego disciplinado y la paciencia táctica. Un cañón disparado con precisión vale más que 10 disparados con precipitación, escribió. La artillería es una ciencia, no una emoción. Pierre Dubois pasó 2 años como prisionero de guerra en España. Recibió un trato digno para la época, aunque las penurias de cualquier prisión dejaron huella. Cuando fue intercambiado en 1810, regresó a Francia cambiado. Había visto la otra cara de la guerra napoleónica, había experimentado ser el invadido en lugar del invasor. Completó el servicio militar, pero nunca volvió a sentir la misma pasión patriótica que lo había llevado a España. En 1815, cuando Napoleón regresó del exilio para los 100 días, Dubois se negó a alistarse de nuevo. Prefirió el exilio interno a servir en otra guerra. El comandante Leclerc nunca se recuperó de su desgracia. Vivió 20 años más, pero su carrera militar terminó ese día en la llanura española. Pasó sus últimos años escribiendo amargas memorias, culpando a subordinados incompetentes, inteligencia deficiente y mala suerte por su derrota. Nunca aceptó que su propia arrogancia y subestimación del enemigo habían sido las verdaderas causas de la catástrofe. Murió en 1828, olvidado y sin un céntimo. Sus memorias nunca se publicaron. El mayor Rousseau tuvo un destino más benigno. Aunque su carrera militar terminó, encontró trabajo como instructor en una academia militar privada. Enseñó a los jóvenes oficiales las lecciones que había aprendido en España, que el coraje sin criterio era inútil, que la vida de los soldados era responsabilidad sagrada del comandante, y que la desobediencia justa valía más que la obediencia ciega. Sus alumnos lo recordarían como uno de los mejores maestros que jamás tuvieron. La Guerra de la Independencia Española continuó durante 6 años más después de aquella batalla. Fue un conflicto brutal que costó cientos de miles de vidas, tanto militares como civiles. Los franceses emplearon tácticas cada vez más duras contra la población española, lo que no hizo más que intensificar la resistencia. La guerra de guerrillas se convirtió en la norma, con combatientes irregulares españoles hostigando constantemente las líneas de suministro francesas. La batalla de los soldados a caballo dejó lecciones que resonaron mucho más allá de España. En toda Europa, los comandantes militares estudiaron el combate, analizando qué había salido mal para los franceses y qué había salido bien para los españoles. Las tácticas de Mendoza, esperar hasta el último momento, disparar con la máxima precisión y coordinar la artillería y la infantería, se convirtieron en doctrina estándar en muchos ejércitos.
El aspecto psicológico de la batalla fue igualmente importante. Demostró que la moral y la motivación podían compensar la falta de experiencia. Los artilleros españoles, muchos de ellos recién reclutados, habían mantenido la disciplina bajo una presión extrema porque defendían su patria. Los soldados franceses a caballo, a pesar de toda su experiencia, habían sufrido una derrota devastadora por subestimar al enemigo y confiar demasiado en tácticas que habían funcionado contra diferentes oponentes. En el siglo XXI, el campo donde cayeron los soldados franceses a caballo forma parte de un pequeño parque conmemorativo. Un modesto monumento marca el lugar con placas que explican lo ocurrido aquel día de julio de 1808. Pocos turistas lo visitan. No es tan famoso como otros campos de batalla de las guerras de independencia, pero los historiadores militares conocen su importancia. La batalla representa un momento crítico en la historia militar europea. Fue uno de los primeros indicadores de que el aparentemente invencible sistema napoleónico presentaba graves debilidades frente a pueblos decididos a defender su independencia. Las tácticas que habían funcionado contra los ejércitos regulares de Austria y Prusia no eran rival para los españoles que luchaban por su patria. Las lecciones de esa batalla siguen vigentes. La importancia del terreno, el valor de la disciplina bajo fuego enemigo, la necesidad de respetar al enemigo sin importar su aparente inferioridad, la supremacía del fuego coordinado sobre las cargas impulsivas. Todos estos son principios que siguen vigentes en la guerra moderna a pesar de los cambios tecnológicos. Quizás la lección más importante sea la más simple. Nunca subestimes la determinación de un pueblo que lucha por defender su tierra. Los soldados franceses a caballo habían conquistado media Europa, pero en España encontraron algo diferente. Encontraron no solo un ejército, sino una nación entera dispuesta a sacrificar lo que fuera necesario para expulsar al invasor. La determinación, simbolizada por los artilleros que mantuvieron sus posiciones mientras 600 jinetes cargaban contra ellos, fue en última instancia lo que derrotó al imperio napoleónico en la península ibérica. El estruendo de aquellos cañones españoles resonó por toda Europa, anunciando el comienzo de una nueva era bélica. Era una época en la que el patriotismo y la motivación podían igualar o superar la pericia profesional, en la que pueblos enteros podían convertirse en ejércitos, en la que ningún conquistador podía sentirse verdaderamente seguro. Los soldados franceses a caballo aprendieron esta lección a las duras penas, y su derrota contribuyó a cambiar el curso de la historia europea.